vivir como Cristo vivió y seguir sus pasos y seguir sus ejemplos de Cristo Jesús. Veamos, por ejemplo, en 1 Pedro capítulo 2, versículo 21 y 22 y 23, lo aclara muchísimo en estos 3 versículos, lo aclara y lo recalca que nosotros debemos vivir tal, lo idéntico que Cristo vivió aquí en la tierra. Para ser una iglesia idéntica a la altura de Cristo en conocimiento, en sabiduría, en obras y en fe, necesitamos alcanzar esa magnitud espiritual. Necesitamos alcanzar ese conocimiento espiritual, porque caso contrario, amados hermanos, no seríamos la novia, incluso estaríamos al perder la invitación a las bodas del Cordero, como hemos predicado los temas anteriores. Es algo que la iglesia desconoce y la iglesia debe prepararse a tiempo y fuera de tiempo, porque, hermano, Cristo ya muy pronto viene. Estamos viendo muchas señales, vemos lo que está pasando en la sociedad, convulsiones sociales, guerras, terremotos, hay, por ejemplo, mucha delincuencia, extorsionadores en todo el mundo. Hoy en día Europa se está preparando para una guerra, comprar más armamentos y última tecnología. Imagínense, Rusia sigue con guerra, imagínense, ya más de un año. Israel de igual manera. Hermanos, los conflictos está algo terrible y en la Biblia dice que son señales que Cristo viene pronto. Hay hambrunas en diferentes partes del mundo y la iglesia no quiere ver lo que está sucediendo a su alrededor. Hoy vemos el clima, ya no las estaciones ya no son normales, ya no tiene estabilidad. Imagínense, las comunidades cristianas se están dejando de lado y más están ellos prácticamente más arraizados económicamente. ¿Qué comeré mañana? ¿Mañana qué me pasará? Etcétera, etcétera. Viviendo, la iglesia vive como humanamente, pero no puede vivir espiritual. Ese es el gran problema que hoy por hoy atraviesa la iglesia. Y Jesús dijo bien claro, los afanes de este mundo os ahogará a la palabra de Dios, que es espíritu. Es tremendo problema, oiga, amados hermanos, que la iglesia está dejando los deberes espirituales y más se involucra en los deberes terrenales. Prácticamente la iglesia está eligiendo qué camino tomar. Es un grave problema, por eso me veo obligado a este tema en hacer qué es lo que necesita, qué demanda Dios, qué es lo que demanda Cristo en espíritu, que cómo debemos prepararnos para encaminarnos en la palabra de Dios como debe ser. Por ejemplo, veamos aquí en 1 Pedro capítulo 2, versículo 21, 22 y 23. Escúcheme qué dice aquí. Pues Dios los llamó a hacer lo bueno, aunque eso signifique que tengan que sufrir, tal como Cristo sufrió por ustedes. Él es su ejemplo y deben seguir sus pasos. Ahí está el sentido. Eso, Cristo es nuestro ejemplo y debemos seguir sus pasos de Cristo, de Yeshua, nuestro Señor. La iglesia tiene que aprender a caminar en las sendas de Cristo. La iglesia tiene que aprender a hacer obras como hizo Cristo. En el libro de San Juan capítulo 14 en adelante, que dice ahí, ustedes harán obras mejores que yo. Claramente lo dice Jesús. Vea usted, el que me ama guarda mis mandamientos, la obedece. Vea usted, el que hace la voluntad de mi Padre es digno de mí, dice Cristo también. Entonces, pero hoy en día las iglesias no les importa un pepino, por decirlo de esta manera, obedecer al Padre del Antiguo Testamento. Dicen, no, el Antiguo Testamento, eso dice la Antigua, y ya por qué, ahora estamos en la época de la gracia del Hijo de Dios, así que involucrémonos ahí. Es un tremendo engaño muchachos. Esos son prácticamente, amados hermanos, un problema grave que la iglesia vive poniendo criterios humanos y creyendo que por esa línea va a cumplir las cosas. No es así.
Acá la iglesia tiene que aprender a valorar al Padre eterno, que es Dios Todopoderoso, y hacer la voluntad del Padre también, no solamente del Hijo. ¿Ve usted? Entonces dice claramente aquí en este versículo 21, pues Dios los llamó a hacer lo bueno, aunque eso signifique que tengan que sufrir tal como Cristo sufrió por ustedes. Él es su ejemplo y deben seguir sus pasos. Eso es lo que tenemos que emprender nosotros. Seguir sus pasos. ¿Qué? Cristo cómo trabajó los 3 años aquí en la tierra. Sabemos lo que sucedió en la historia. Sabemos que muchos predicadores predican. Muchos analíticas. ¿Ven? Tanto, hermanos, sabemos bien, pero sin embargo, poco nos importa andar como Cristo andó. ¿Cristo qué hacía cuando estaba aquí en la tierra? Número 1, sanaba enfermos. 2, expulsaba demonios. 3, predicaba la nueva noticia, que es el Evangelio, ahí en Jerusalén, en Israel, en Jerusalén. Imagínense, en todos sus pueblos, él andaba predicando. Donde le daba la noche, dormía, él no descansaba. Y hay un versículo que dice, las zorras tienen cama donde dormir, pero el Hijo del Hombre no tiene donde recostarse la cabeza. Mire, aquí queda entender que Cristo, donde le daba la noche, obviamente dormía. Pero la iglesia no hace eso. La iglesia simplemente está pensando cómo va a dormir. Está pensando qué va a comer más tarde o mañana. Están pensando en los nietos, en los hijos, en la familia. Están pensando en el trabajo. Están pensando en mi hogar. O en mi esposo, o en mi esposo, etcétera, etcétera. Imagínense. Pero a las cosas de Dios lo ponen siempre secundario. En vez de poner primario es Dios y Cristo Jesús. Sin embargo, nosotros simplemente nos importa un pepino hacer las cosas buenas, y al pesar de eso no valoramos ni a Dios ni a Cristo, ni tú mismo te valoras haciendo lo correcto como debe ser. En el versículo 22 dice, él nunca pecó y jamás engañó a nadie. Ahí está el problema. Jesús, él nunca pecó desde que nació hasta que murió y resucitó, se fue arriba de los cielos. No se le conoce un solo pecado, ni se encontró maldad en sus labios. Y no engañó a nadie. Jesús, Yeshua, era un hombre transparente, con transparencia. Cuando tenía que decirlo, lo decía con sus 4 letras a los fariseos, a los saduceos, a los escribas, a los sumos sacerdotes, incluso al pueblo mismo. Vea usted a los sacerdotes que le decía, sepulcros blanqueados, por encima tan bañados, bonitos, hermosos, pero por dentro, cueva de ladrones. Están podridos por dentro espiritualmente. Por eso en Isaías dice, mi pueblo de labios me honra, pero de corazón no me honran. No aman a Dios. Se han convertido en materialistas. Hoy en día la iglesia se ha convertido en materialista también. Más a lo terrenal que a lo espiritual. Eso es un grave problema que hoy en día atraviesa el pueblo de Dios. Entonces dice, él nunca pecó y nunca engañó a nadie. Claro que sí. Él fue amor, tuvo piedad de los inválidos, tuvo piedad de los enfermos, tuvo piedad del hambriento, de los leprosos tuvo piedad y los curó, los abrazó, les dio cariño, les dio amor. Les dio, hermano, lo que el ser humano necesita, amor. Cristo les dio así físicamente cuando él vivía aquí en la tierra, durante el tiempo que estaba. Amados hermanos, en este punto específico, Cristo era un hombre muy, muy transparente y de palabra. Lo que él decía era hecho. Lo que él decía, mis palabras no son mías. Mis palabras no son mías, es de mi Padre. Y yo hablo lo que mi Padre me ordena. Vea, él predicaba. O sea, en pocas palabras, el Padre mismo predicaba por los labios de Cristo y pronunciaba. Imagínense. Entonces, todo eso aquí lleva que la iglesia también tiene que seguir sus pasos, vivir en espíritu y dejar que Cristo predique por sus labios.
Vea usted, proclamar la palabra de Dios y de Cristo por tus labios. Decirlo las palabras como debe ser, sin maquillarlo. La palabra, decirla frontal contra el pecado, frontal contra el delito del pecado. Tenemos que ser nosotros frontales, los predicadores, los pastores, etcétera, los misioneros, etcétera, etcétera. Tienen que ser frontales y directos contra el pecado, porque el pecado es un delito espiritual. Acá dice que nunca pecó y nunca engañó a nadie, o sea, no hubo mentira en sus labios de Cristo. 23. No respondía cuando lo insultaban, ni amenazaba con vengarse cuando sufría. Dejaba en las manos de Dios, y quien siempre juzgará con justicia. Ahí está. Hermanos, Cristo, cuando estaba en la tierra, no respondía cuando lo insultaban. A Cristo no solamente le insultaron con los azotes en el castigo, a Él siempre lo insultaban desde que empezó Él en su ministerio en predicar el Evangelio. Siempre los sacerdotes hablaban mal de Él. Psicológicamente le querían involucrar a Cristo para que baje el volumen de su palabra, el volumen de su prédica, como les decía, y les cuestionaba a los sacerdotes en esa época, y a los fariseos, a los saduceos y a los escribas. Cristo era frontal contra el pecado, frontal contra sus malas costumbres, frontal contra su propio hábito de vida que tenían en ese tiempo. Ahora nosotros como predicadores tenemos que hacer lo idéntico, ser frontal contra los malos hábitos de los propios hermanos que hay en las congregaciones, ser frontal contra el delito del pecado, contra sus malas costumbres que tienen los hermanos, que les gusta chismear, les gusta criticar, les gusta hablar del prójimo, etcétera, etcétera, les gusta mentir, etcétera, etcétera. Nosotros como predicadores tenemos que impulsar eso, la verdad, sin maquillar la palabra. Entonces aquí dice claramente, no respondía cuando lo insultaban. Está hablando de un insulto ni un falto de respeto. Vea usted. Ni amenazaba con vengarse cuando sufría. ¿Cuándo llegó a sufrir Cristo? Cuando lo apresaron en el Monte de los Olivos a las 3 de la mañana o 4 de la mañana, lo apresaron y empezaron ahí a bofetearle, a faltarle respeto, le insultaban, etcétera, etcétera. O incluso lo vemos en las películas, en unas partes de la Biblia que lo ponen ahí. Vamos, hermanos. Y Jesús nunca abrió su boca. Él, calladito, nunca contestó. Él nunca dijo algo, esta es mi boca para conquistar, diciendo ¿por qué me pegas? ¿Por qué me insultas? Amados hermanos, ese y en el libro Salmos y en el libro Proverbios dice claramente, el sabio pasará por su silencio, por la boca cerrada, pasa como sabio delante de Dios. Y eso es lo que hizo Cristo delante de Dios. Él pasó como sabio, inteligente, con toda plenitud de sabiduría al no contestar. Él se humilló, agachó la cabeza como un corderito amulado. Vea usted que se va directo al matadero. Claro que Cristo sabía lo que le iba a pasar, pero Él vino a demostrar humildad, a demostrar la forma como debe estar la iglesia en ese punto específico, humilde y no responder los agravios de la gente que te pueden faltar respeto, te pueden criticar, te pueden hablar mal de ti, te pueden calumniar, etcétera, etcétera. La iglesia verdadera está silencio, boca cerrada y punto, no entra mosca. Eso es lo que tenemos que nosotros aprender, a tener un autodominio para poder afrontar los problemas. Entonces dice aquí claramente, todas las cosas lo que le pasaba a Cristo, al Señor Jesucristo y Yeshua, ponía en las manos de Dios. Ahora nosotros con lo que nos suceda, cualquier cosa en la vida, problemas, insultos, agravios, calumnias, te pueden decir de todo tipo, déjalo en las manos de Dios y de Cristo, que Él es justo juez, que Él es la justicia y Él responderá por ti, te defenderá como un verdadero abogado que es Cristo Jesús. Bendito sea el Señor, amados hermanos.
Ese es el punto específico que yo veo en estos versículos. Pero aquí quisiera yo, ¿qué es la iglesia? Primer punto. Pero antes de eso quisiera ver el libro Pedro, 1 Pedro capítulo 2, 9 y 10. En este mismo capítulo vamos a ver 9 y 10. ¿Qué es la iglesia? ¿Cómo está conformada la iglesia y para qué es la iglesia? ¿Y en qué manera está constituido las iglesias? Escúcheme que dice 9 y 10. Pero ustedes no son así, porque son un pueblo elegido, son sacerdotes del rey. Ahí está el punto específico. La iglesia somos sacerdotes del rey. ¿Y quién es el rey? Es Cristo Jesús, nuestro Señor, nuestro Salvador. ¿Por qué dice que somos sacerdotes de Yeshua? Porque la iglesia son miembros del cuerpo de Cristo, mi hermano. Componemos ese cuerpo espiritual de Cristo y Cristo es cabeza de la iglesia, así como el Padre es cabeza de Cristo y Cristo es cabeza de la iglesia, y la iglesia conforman el cuerpo de Cristo. Así está armado todo esto, un ser supremo espiritual, conjuntamente en el cuerpo de Cristo. Está la iglesia tan arraizados en ese sumo sacerdote que es Cristo Jesús, es nuestro sumo sacerdote por la línea de Melquisedec, como dicen los hebreos, llega a ser sumo sacerdote porque él está auspiciando arriba en la nueva Jerusalén celestial, intercediendo por nosotros delante del Padre cuando nos equivocamos, cuando fallamos, cuando pecamos o caemos en el pecado. Él siempre intercede por nosotros. Y nosotros, ¿qué es lo que hacemos? Es pedir perdón y reconocer que hemos fallado, hemos caído en el pecado. A veces hacemos promesas y no lo podemos cumplir. Entonces hay que pedir perdón a Dios, pedir perdón a Cristo. Entonces Cristo intercede por nosotros para que el Padre nos vea con buenos ojos a su pueblo de Dios, llamado iglesia. Porque acá dice, miren, escúcheme, voy a repetir el versículo para poder comprender y entenderlo. Dice, pero ustedes no son así, porque son un pueblo elegido, son sacerdotes del rey. Es la iglesia, sacerdotes del rey. Una nación santa, posesión exclusiva de Dios. Esa es que la iglesia es una nación santa, es la iglesia. Posición exclusivamente de Dios, el Dios Todopoderoso, es la iglesia. Amados hermanos, la iglesia tiene la potestad y el deber y la obligación de adorar al Padre, adorar al Creador de todas las cosas que vemos en nuestros ojos, que aprecia. E incluso el Padre mismo nos ha creado, Dios nos creó a nosotros en el vientre de nuestra madre, nos dio la vida y hemos nacido sanos, saludables, robustos hijos. Entonces, ¿quién es la obra? Como dice la palabra de Dios, es Dios mismo quien formó el feto en el vientre de la madre y hemos nacido a este mundo, pero ¿con qué objetivo? Para el servicio de Dios. Entonces, acá dice que somos, mire que somos nosotros, una nación santa, posesión exclusiva de Dios. No solamente somos de Cristo, también somos una posesión exclusivamente, o sea, en primer nivel está en la iglesia, posterior está lo demás de la creación que ha creado Dios. Quiere decir que el ser humano es la joya más apreciada de Dios, y Dios ama a su creación humana porque sabe que los seres humanos somos imperfectos, sabe que los seres humanos siempre vamos a fallar, vamos a equivocarnos, porque somos personas prácticamente, no somos justos. Vea usted, somos personas imperfectos, es el ser humano. Entonces Dios tiene amor y esa piedad, esa misericordia de nosotros. ¿Y nosotros cómo vamos a responder eso? Adorándolo, reconociéndolo, su soberanía, reconociendo que Él es el Padre espiritual celestial, reconociendo que Él es nuestro gestor de la vida, nuestro creador. Vea usted, reconociendo que por Él vivimos, por Él comemos, por Él nos tenemos el aire, por Él tenemos el sol y el calor y tenemos la lluvia. Es por Él. Todo nos da. El tiempo, el verano, el invierno, el otoño y la primavera nos da, es gracias a Él. Por Él tenemos la atmósfera
la capa de ozono que mantiene el oxígeno para poder vivir nosotros. Y esa capa de ozono es el protector de los rayos solares para que no penetre muy fuerte acá a la Tierra y nos haga daño. Gracias a Dios, imagínense. Entonces hay que reconocerle que Él es el sumo, el poderoso. Fuera de Él no existe otro Dios. Él es el único Dios vivo y nosotros somos hijos de un Padre vivo. No somos hijos muertos para adorar a un Dios muerto, no. Nosotros verdaderamente hemos nacido nuevas criaturas en espíritu, en verdad. Ya pertenecemos ahí arriba a la nueva familia espiritual. Todo lo que existe arriba en los cielos. Entonces dice aquí, pero ustedes no son así, porque son un pueblo elegido, son sacerdotes del Rey y una nación santa, posesión exclusiva de Dios. Por eso pueden mostrar a otros la bondad de Dios, pues Él se los ha llamado a salir de las oscuridades y entrar en su luz maravillosa. Mire, por intermedio de Él nosotros tenemos que demostrar qué clase de hijos somos, qué iglesia somos nosotros. Demostremos. Si tú tienes amor, porque el amor de Dios está en ti y tú influyes ese amor al prójimo. Si tú eres justo, vives en la justicia, por intermedio de la justicia de Dios, Dios demuestra por intermedio de ti y demuestras a tu prójimo que tú eres justo, no eres injusto, porque Dios es justicia. Vea, Cristo es justicia. Entonces, acá dice que pues Él los ha llamado a salir de la oscuridad. Claro que sí. Antes, ¿cómo vivíamos? Vivíamos en nuestros propios criterios humanos, creyendo que estábamos viviendo bien, pero sin saber que éramos esclavos del pecado, del diablo. Estábamos encadenados con nuestras malas obras. Entonces vivíamos en la oscuridad. Prácticamente el diablo nos manejaba como a títeres aquí en este mundo. Pero qué gran dicha, qué gran honor que Dios te ha visto a ti y me vio a mí y nos sacó de las tinieblas de la oscuridad y nos puso en la luz. ¿Y quién es la luz? Es Cristo Jesús. El Señor Jesucristo es la luz de la creación. Y Él dice en su palabra también, dice, yo soy la luz. El que viene a mí no se perderá, porque tendrá la luz permanente. Vea, entonces Dios nos saca de la oscuridad y nos pone a la luz. Toda persona que cree en Cristo y obedece a Cristo y reconoce que Cristo es su Salvador, ya está en la luz. Ya no está en la oscuridad, sino está en la luz ya. Acá no hay que tal persona te va a salvar, un falso profeta, un Cristo que aquí en la tierra. Es una tremenda falacia, una tremenda mentira, un tremendo engaño a muchachos, prácticamente por decirlo de esta manera. No, hermanos, la salvación solamente tenemos en Yeshua, que es el Cristo Jesús, nuestro Señor y nuestro Salvador, porque Él también su palabra dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí, por mí. Entonces quiere decir que si tú aceptas a Cristo y vives como Cristo vivió, pues estarás andando en lo correcto y tarde o temprano llegarás a conocer al Padre así, cara a cara, en esos momentos. Sí, será una gran dicha, y qué dicha habrá valido la pena de ir a la casa de oración, habrá valido la pena de predicar el Evangelio, habrá valido la pena de que nos escopan, nos odien, nos critiquen, en fin, de todo tipo de calumnias, habrá valido la pena, hermanos. Y esa recompensa tendremos, la vida eterna ahí arriba en los cielos. Versículo 10 dice aquí, escúcheme, dice, antes no tenían identidad como pueblo, ahora son pueblo de Dios. Ahí está. Primero dice en el versículo 9, ¿qué dice? Somos una nación, pero ustedes no son así porque son un pueblo elegidos, son sacerdotes de Rey, número 1, mire, y una nación santa. Vea, somos una nación santa, posesión exclusiva de Dios. Y en el Dios que dice, antes no tenían identidad como pueblo, claro que no. Pero ahora sí tenemos identidad, que es un pueblo llamado iglesia. Y una nación santa de puro iglesia, que es puros sacerdotes. Vea, ahora son pueblo de Dios. Entonces ahí está la diferencia. Por eso dice en los Efesios, dice Cristo también, Pablo lo dice claramente. Cristo Jesús unió judíos y gentiles
los unió con un nuevo pacto, un nuevo acuerdo, nuevas promesas mucho más grandes y lo hizo un solo pueblo. La palabra llamado iglesia. Y la palabra iglesia es una nación de sacerdotes. No nos equivoquemos, hermano. Vamos a ver si es cierto de sacerdotes. Acá ya dice de sacerdotes del rey. Y es la iglesia. Sacerdotes del rey. Veamos, por ejemplo, en el libro de los Apocalipsis, vamos a ver Apocalipsis capítulo 1. Dice ahí claramente, capítulo 1, versículo 6. A ver qué dice aquí. Escúcheme lo que dice aquí. Agua extraordinaria. Él ha hecho de nosotros un reino de sacerdotes para Dios, su Padre. A Él sea toda gloria y el poder y por siempre y para siempre. Amén. Ahí está. No hay dónde perderse. No hay dónde. Hemos visto en 1 Pedro capítulo 2. ¿Qué dice ahí? Una nación santa. Somos sacerdotes del Rey. Claro que sí, porque somos de parte de su cuerpo de Cristo espiritual. Entonces nos da ese derecho de ser sacerdotes la iglesia, las iglesias. Las iglesias son las personas. No me refiero a la casa de oración. Estoy hablando de las personas, porque nosotros, este cuerpo que usted me ve, o usted que tiene, me está viendo atrás de esta cámara, es templo del Espíritu Santo, donde mora el Padre y Jesús en espíritu, en verdad, dentro de tu ser. Entonces, ¿qué quiere decir? Que tu cuerpo es un templo, es una iglesia. En cambio, donde vas a una casa, eso se llama casa de adoración, donde se juntan las iglesias para adorar al Padre eterno. Vea usted, vamos a ver aquí. Dice claramente en estos 6 versículos, Él ha hecho de nosotros un reino de sacerdotes en la tierra. ¿Quién es el reino de sacerdotes? La iglesia, mi hermano. La iglesia es un reino sacerdotal aquí en la tierra, para el servicio de Dios, del Padre, y para el servicio de Cristo Jesús, y vivir en espíritu, en verdad, y posteriormente ser santos, para poder llegar a los bodas del Cordero y vivir para siempre, por siempre, en la vida eterna, con nuestro Padre eterno que es Dios, y con Cristo Jesús nuestro Salvador, y viviremos como ángeles, como dice la palabra, ahí arriba en los cielos. Bendito sea el Señor, amados hermanos. Entonces, nos ha hecho prácticamente, dice aquí, Él ha hecho de nosotros un reino sacerdotales para Dios, su Padre. A Él sea toda gloria y honra. Amén. Aquí en versículo 5, capítulo 5, versículo 9 y 10, ¿qué dice aquí? Vamos a entenderlo mucho más que es la iglesia. 9 dice, y cantaban un nuevo canto con las siguientes palabras. Tú eres digno de tomar el rollo, de romper los sellos y abrirlo, pues tú fuiste sacrificado. Tu sangre pagó el rescate para Dios, de gente de todo pueblo, tribu y lenguas y nación. 10. Y la has transformado en un reino de sacerdotes para nuestro Dios, y reinará sobre la tierra. Está, amados hermanos, ahí está hablando textualmente, bíblicamente, que la iglesia es un reino. Hemos visto en Pedro que dice una nación. Primero dice que somos sacerdotes del Rey. Siguiente palabra que dice una nación santa, exclusivamente para Dios. Y nos dio una identidad que es un pueblo, es una nación. Ahora dice aquí, y la has transformado en un reino de sacerdotes para nuestro Dios, y reinará sobre la tierra. Ve usted, entonces la iglesia, el pueblo de Dios, es una nación de sacerdotes. Gracias por la sangre de Cristo, nosotros somos reyes y sacerdotes, porque Cristo derramó su sangre de un sumo sacerdote, y con eso Él nos lavó, nos santificó, nos lavó, nos limpió todo pecado. El Cristo es el rey, derramó sangre de un rey y nos expió con su sangre. Hoy en día tenemos el derecho de tener familia espiritual que hay arriba está en los cielos, y nos da derecho que el papito Dios es nuestro Padre y nos dio la paternidad
para ser hijos predilectos con derechos, ojo, con derechos y con herencias. Es tremendo, tremendo versículo. Por eso nosotros, la iglesia, tiene que aprender a valorar estos puntos específicos y vivir, tratar de vivir en santidad, tratar de llevar a una altura de Cristo y vivir como Cristo, como Él andó. La iglesia tiene que andar en esa manera, predicando el Evangelio, proclamando la palabra de Dios y de Cristo, haciendo obras, llevando a los rincones de donde no llegue el Evangelio, la palabra de Dios. Tiene que llegar la iglesia a proclamar esa palabra que nos dio Jesucristo. ¿Qué dijo? En el libro de San Mateo, capítulo 28, versículos de 18, 19, 20, ¿qué dice ahí? Ahí dice claramente, vamos a ver el libro de San Mateo para aclararlo. Mira, ¿qué dice ahí? Capítulo 28, libro San Mateo. Dice allí claramente cómo es que Cristo envía la gran comisión. Mire, la gran comisión dice aquí en este excelente versículo 28, versículo 18 y 19 y 20. Dice, vamos a ver de 18 nomás. O de 18, de 19, bendito sea. Por lo tanto, vayan y hagan discípulos en todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Enséñeles a los nuevos discípulos a obedecer todos los mandatos que les he dado, y tengan por seguro de esto que estoy con ustedes siempre hasta el fin de los tiempos. Cristo no se ha ido, mi hermano. Cristo, Él está en espíritu con nosotros. Vea usted, dice, vayan por todas las naciones predicando el Evangelio, llevando este mensaje, llevando las nuevas de estas noticias de salvación. Entonces, esa es la obligación de la iglesia, las iglesias, los sacerdotes que son iglesias, es la obligación, el deber, es un mandato de Cristo Jesús. Él nos obliga que tenemos que trabajar de esa manera. No podemos estar durmiendo en nuestros laureles como las 10 vírgenes. 5 vírgenes eran santas, sabias, y las otras 5 vírgenes eran insensatas, porque muchos estaban durmiendo en sus laureles, no hacían obras, no predicaban, no proclamaban palabra, estaban en obras muertas. Entonces, ahí está el gran problema. En cambio, el que percibe, el que está trabajando en la obra a toda costa, esos están bien preparados para la salvación. Porque hay que conocer espiritualmente, tener el conocimiento, vivir en espíritu. Tenemos que estar prendiendo nuestro candelabro, que es la salvación y el Espíritu Santo, mis amados hermanos. Ahora vayamos al libro Éxodo, capítulo 30. Vamos a ver ahí cómo la iglesia tiene que santificarse para poder entrar a las casas de oración. Vamos a ver. El libro Éxodo, capítulo 30. Vamos a ver, amados hermanos, ¿qué nos enseña aquí un poquito este versículo tan excepcional? Vamos a ver Éxodo 30, versículos 20 y 21. Dice en esta manera, escúcheme, 20 y 21, lo aclara, dice, escúcheme, tendrán que lavarse con agua cada vez que entren en el tabernáculo para presentarse delante del Señor, y también cuando se acerquen al altar para quemar sus ofrendas especiales para el Señor, de lo contrario morirán. Vamos a ver este versículo, ¿qué es lo que da a entender? En el Antiguo Testamento, por ejemplo, los sacerdotes, que son los levitas, para entrar al santuario del tabernáculo, dentro del tabernáculo es un campamento donde armaba el pueblo de Israel, inmediatamente armaban, entonces ahí había lugar santo y santísimo. Había 3 entradas para entrar donde está el arca de la alianza, donde Dios reposaba en el arca de la alianza. Él, amados hermanos, para que entre allí el sacerdote, ¿qué hacía? Lavarse las manos y lavarse los pies. ¿De dónde estaba el agua? En el lavacro, que era de bronce, si no me equivoco. Ahí está lleno de agua, de ahí sacaban y se lavaban y podían entrar al lugar santísimo, por ejemplo, hacer mantenimiento, limpieza, qué sé yo, porque el sacerdote entraba una vez por año, nada más. En cambio, Moisés entraba, pues, como él hablaba con Dios mismo, él entraba cuanto él podía.
Y también los sacerdotes, los levitas, también para ofrecer sacrificios quemadas, holocaustos, sacrificios, que lo que sean, tienen que sacar agua del lavacro, entonces lavarse las manos y los pies, y recién podían tocar las cosas sagradas y quemar las ofrendas en olor grato para Dios. Entonces, ese es el punto. Y aquí dice, el que no cumpliese ese requisito, moría. Era digno de muerte, porque lo dice aquí, digno de muerte. Voy a leerlo el versículo para entenderlo mejor. Tendrán que lavarse con agua cada vez que entren al tabernáculo para presentarse delante del Señor. Y también cuando se acerquen al altar para quemar sus ofrendas especiales para el Señor, de lo contrario morirán. Versículo 21 dice, tendrán que lavarse las manos y los pies siempre o morirán. Esta es una ley perpetua para Aarón y sus descendientes. Tendrán que obedecerla de generación en generación. Esta ley está dada para el pueblo de Israel judío, o sea, para las 12 tribus de Israel, en especial para la tribu Leví, porque la tribu Leví, ese es todo, llegaron a ser sacerdotes en ese tiempo. Entonces el que no practicaba eso, no obedecía, moría, así por decirlo, desgraciadamente moría por la desobediencia. Pero trasladando eso ahora que la iglesia somos sacerdotes, una nación santa, aquí, imagínense, como dice en lo que hemos visto en tus versículos en Apocalipsis, hemos visto en 1 Pedro 2, 9, 10, que dice ahí que somos una nación santa, un pueblo exclusivamente para Dios. Vea usted, en un reino terrenal de sacerdotes que es la iglesia. Ahora dígame, ¿nosotros qué tenemos que hacer para que usted vaya, hermano, a tu casa de adoración? Hoy por hoy lo llaman vamos a la iglesia, o cuando va a la iglesia, que obviamente todas las congregaciones manejan esa palabra incorrecta, porque es una palabra incorrecta, porque la iglesia es usted, mi hermano, las personas son iglesias. Donde va usted a servirle es casa de oración. Como dice en el libro Isaías y en el libro San Mateo, que Cristo mismo lo dice. El libro Isaías dice claramente, mi casa será llamada casa de oración. No dice sinagoga, no dice iglesia, otros nombres, no dice. Simplemente dice casa de oración. El libro San Mateo también, Jesús cuando va a Jerusalén encuentra el templo, un mercado. ¿Y qué dice Cristo ahí? Dice, ustedes habéis convertido la casa de mi Padre en una cueva de ladrones. Esta será llamada casa de oración. Cristo mismo lo dice, agarrando el texto de Isaías, del profeta Isaías. Ahora dígame, donde las iglesias se juntan es llamada casa de oración. No son iglesias, no es iglesia, hermano. Sáquese de la mente de ese mal hábito, de esa mala costumbre que su pastor le inculcó. Obviamente que no tiene la culpa también el pastor, porque así lo han educado también en la teología, etcétera, etcétera. Y hasta yo mismo también a veces me gana la boca en decir vamos a la iglesia. Pero sin saber que yo mismo soy la iglesia, el templo del Espíritu Santo mora en mí. Entonces, donde las iglesias se juntan en una casa, esa casa ya es casa de oración, mi hermano, casa de oración, donde las iglesias se juntan para adorar al Padre, para reconocer quién es Dios, para alabarle a Dios con todo nuestro ser, con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, proclamar su palabra de Dios, reconocerle su soberanía de Dios, reconocer eso. Él es el gestor de la creación y el gestor de la fe, porque Él creó todas estas cosas por intermedio de la fe. Por eso tener fe es poder de Dios, tener fe es el poder de Cristo. Vea usted, entonces la iglesia está llamada para servirle a Dios en la casa de oración. Ojo, casa de oración o la casa del Padre, por decirlo de esta manera. Entonces, ahí se juntan las iglesias para servirle al Papito Dios. Y Cristo dice, el que hace la voluntad de mi Padre sí es digno de mí, pero el que no hace la voluntad de mi Padre no es digno de mí. Eso dice. En otro pasaje dice Cristo, el que me ama,
lo practica mis mandamientos. El que me ama, guarda mis mandamientos y lo practica. Vea, entonces hay un concepto que el Antiguo y el Nuevo Testamento unido una sola misma. En una sola misma que nosotros estamos llamados para obedecer, no cuestionar. Nosotros estamos llamados para simplemente decir sí, nunca por decir no, porque al poner tus opiniones humanas o tus decisiones humanas, estás diciendo prácticamente a Dios y a Cristo, no, quiero hacer lo que es mi voluntad. No, acá la iglesia está llamada es para hacer la voluntad del Padre Eterno y la voluntad de Cristo, que nos dejó una tremenda enseñanza, que es los 4 evangelios, su ministerio de Cristo Jesús, Yeshua. Eso es lo que da a entender en este punto. Veamos, por ejemplo, el libro Éxodo 40. A ver qué nos dice ahí, también nos habla. 40, versículo. Éxodo 40, versículo 31. A ver qué nos dice ahí. Ahí también nos habla algo exclusivamente lo que menciona aquí de cómo lavarse las manos. 31. Moisés y Aarón. Los hijos de Aarón sacaban agua de lavamanos para lavarse las manos y los pies. Ahí está. Hermanos, usted, hermano, cuando vaya a la casa de oración, prepárese. Usted no puede entrar todo inmundo, porque la casa de oración es una casa santa. Y al entrar al púlpito es un lugar santísimo. Santísimo. Vea usted, son 2 dimensiones distintas. Y para entrar a ese lugar santo, sagrado, tienes que lavarte. Pero ¿cómo te vas a lavar, hermano? Prepárate en santidad. Prepárate para que tú entres en un lugar tan sagrado donde mora el Padre Dios Todopoderoso y Cristo Jesús en espíritu. Prepárate para que tú entres al púlpito donde es el lugar santísimo. Tú no puedes entrar por entrar. Tú no vas a entrar, hermano, que has pecado y entras al púlpito. Que eres digno de muerte. ¿Y cuándo vas a morir? En espíritu ya moriste. Y de allí el juicio responderás por ese sacrilegio que cometiste, sabiendo muy bien que no se hace eso, pero tú no te santificaste, no te preparaste para entrar en ese lugar santo que es casa de oración. Todo eso lleva del Antiguo Testamento, lleva porque nosotros somos sacerdotes, un pueblo santo, un reino de sacerdotes, es la iglesia. Y aquí hay cómo debemos prepararnos en el Antiguo Testamento, cómo se preparaban los sacerdotes. Ahora eso nos alcanza a nosotros, pero tenemos que prepararnos espiritualmente para poder entrar a una casa de adoración del Señor. Y segundo lugar, hermano, que nosotros tenemos que vivir en santidad. Llegar a una santidad, no pecar, tratar de no pecar. Y si pecamos o caímos, tenemos que simplemente pedir perdón, doblar rodillas, reconocer y pedir perdón a Dios Todopoderoso y a Cristo Jesús, y Él va a interceder por nosotros delante del Padre. La base es reconocer. Yo sé, hermano, que somos personas imperfectos. Nosotros siempre nos vamos a equivocar, vamos a fallar, a veces caemos por obras del pecado que está dentro de nosotros. Vamos a caer, sí o sí, o de repente por los petardos del mismo diablo nos alcanzará ese problema y caeremos en el hoyo, pero Dios mismo nos alcanzará y nos sacará y nos pondrá en el monte más alto para avergonzar todo ese tipo de gente que hablaron mal de uno. Eso sí es cierto y en verdad que es así. Entonces dice claramente, amados hermanos, aquí, excelente versículo. Veamos, a ver si vamos a los Efesios. A ver qué dicen los Efesios capítulo 6. También nos habla ahí un poquito más. 6, capítulo 6, versículo 15 y 16. Oh, bendito Dios sea todopoderoso. Mire lo que dice aquí, vamos a leerlo. ¿Qué es lo que se testifica aquí? Dice en esta manera Efesios 6, capítulo 6, versículo 15 y 16. Si es posible, vamos a orar hasta el 18, 19. Escúcheme lo que dice aquí. Póngase como calzado la paz que proviene de la buena noticia, a fin de estar completamente preparados. Ahí está, hermano. Primero, la iglesia
o los seguidores de Cristo, tenemos que ponernos el calzado de la paz. Nosotros como seres humanos tenemos que ser personas de paz, no vivir en las contiendas, no vivir en la ira. Eso no nos concierne a nosotros, porque somos un pueblo santo, un pueblo, un reino de sacerdotes. Es la iglesia santa y pura, sin mancha, sin arruga, sin defecto. Es la iglesia. ¿Qué es el calzado, hermano? El calzado está hablando, cuando tú vayas a un pueblo, otro pueblo, en el viaje, vas a encontrar muchos problemas y obstáculos. Pero tú, ¿cómo vas a vencer esos problemas, esos obstáculos? Teniendo paz, tranquilidad y poniendo en las manos de Cristo, en las manos de Dios. Vea usted. ¿Por qué dice? Porque Cristo, hay un texto que dice: a ustedes les insultarán, pero no les insulta a ustedes, a mí me insultan, dice Cristo. Quiere decir que Cristo asume todos los agravios que te pueden dar a ti. Él asume todos los agravios. Entonces, el calzado es eso. Donde viajas, hermano, vas a tener hambre, vas a sufrir frío, calor, lluvia, enfermedades, desprecio, odio, calumnias. De repente te van a golpear, etcétera, etcétera. ¿Y tú cómo tienes que aceptar eso? Teniendo paz. Paz contigo mismo. La paz se gana batallas con la paz. Pero si tú no tienes paz, te conviertes en un fosforito que puede incendiar los bosques con la ira, con la impaciencia. Hermanos, ¿qué tal influyente es tener paz? En medio de la tormenta tienes que tener paz. Y Jesús dijo: mi paz les doy, pero no como lo que les da el mundo. Mi paz funcionará cuando tienes conflictos, problemas de diferentes géneros, de diferentes problemas. Ahí donde va a funcionar la paz de Cristo. ¿Por qué? Como tienes temor a Dios, temor a Cristo, y tienes fe en Cristo, tu convicción en Cristo Jesús, le das tus problemas a Cristo y Cristo solucionará tus problemas. Va a solucionar y te das cuenta de la noche a la mañana se solucionó el problema y has tenido paz. ¿Por qué? Porque le das en las manos de Dios, de Cristo, de Dios, le das tus problemas y tú te olvidas. Porque sabes que Cristo va a solucionar tus problemas. Así funciona la paz. Cualquier índole de problemas, sea adversidades, problemas, enfermedades, qué sé yo, siempre el Señor te va a defender y Él te va a ayudar a cargar esa carga, solucionando los problemas. Ese es el calzado de la paz. 16. Además de todo eso, levanten el escudo de la fe para detener las flechas encendidas del diablo. Ahora hemos visto el calzado de la fe, ahora vamos a ver el escudo de la fe. ¿Qué es el escudo de la fe? El escudo sirve para protección, ¿es cierto? Para protegernos. En las guerras, por ejemplo, siempre en guerras antiguas, siempre peleaban en espada y escudo. Entonces, el escudo es la protección, la fe es protección, para que el diablo, cuando lanza las flechas encendidas, no te va a hacer daño, te defiendes con el escudo. Entonces, ¿qué quiere decir? No permitas que el diablo te quite la fe. No permitas, defiéndelo, tu fe a capa espada si es posible, con la vida. Defiende tu fe que tienes en Dios y en Cristo Jesús, en espíritu y en verdad. No permitas porque alguien viene hoy, cristianito, te insulten, se burlen de ti, te critiquen. No permitas. Hácete oído sordo como si no hubieras escuchado y pasa por alto los agravios del enemigo. Simplemente es eso. Pasa por alto y verás que triunfarás más adelante. Ese es el escudo de la fe. La fe tiene poder, como vuelvo a repetir. Dios creó todas las cosas por intermedio de la fe. Él es el promotor y el gestor de la fe. Cristo, cuando vino, dijo: si ustedes tuvieran al tamaño de una mostaza la fe, le dijeron a este árbol: sale de ahí y ponte allá, obedecería. Entonces quiere decir que la fe es poder de Dios, la fe es poder de Cristo, la fe representa
tu armadura, en pocas palabras, de todo tu cuerpo. Esa fe tiene que estar ópticamente arraizado en Dios, en Cristo, en espíritu, en tu corazón y en tus 5 sentidos. Y nadie te podrá arrebatar la fe de tu corazón. Para eso hay que prepararse espiritualmente, prepararse espiritual, estudiar, investigar, vivir constantemente en oración, vivir constantemente en comunicación con el Padre y con Cristo Jesús en espíritu. Porque dice, además de todo eso, levanten el escudo de la fe para detener las flechas encendidas del diablo. Dice, póngase la salvación como casco y tomen la espada del Espíritu, la cual es la palabra de Dios. Acá hay otro punto. Póngase el casco. Vea usted. Dice, póngase el casco de la salvación. O sea, viene, número 1, ¿qué hemos visto? Calzado de paz. Calzado de paz. El otro, ¿qué es? ¿Qué hemos visto además del otro? El escudo de la fe. Y posterior, el casco de la salvación. Hermanos, tú tienes que arraizarte en Cristo, en Dios, en espíritu, que quieres ser salvo. ¿Y cómo te vas a ser salvo? Haciendo méritos en obras. Porque dice, la fe sin obras no hay salvación. O hay obras si no tienes fe, no hay salvación. Porque fe y obras son de mano, los dos vienen para que tú seas salvo. Entonces, esmérate en haciendo obras, haciendo el bien social, haciendo el bien al prójimo, amándote tú mismo, amando a tu familia, amando a tus hermanos, los vecinos, amigos, fulano, mengano, de todo tipo, amando a tus peores enemigos. Aprende a amar y quita ese orgullo que hay dentro de ti y humíllate delante de tu enemigo y verás que habrás ganado delante de Dios. Hermano, la salvación es muy, muy, muy grande, que hay que hacer obras para ser salvos. Vea usted, ser salvos no es una palabra porque ya creo en Cristo, creo en Dios y vengo a la casa de oración y todo cumplió. No, eso no es así. Hay que trabajar en la obra del Señor. Y hemos visto en San Mateo 28, 18, 19, 20 que dice ahí, vayan a predicar en todas las naciones del mundo, que yo estaré con ustedes hasta el final de los tiempos. Cristo no se ha ido, Él está en espíritu dentro de ti, mi hermano. Así es que estamos bien controlados y vigilados por el mismo Señor Jesucristo, aquí en la tierra, porque aquí en la tierra está un reino de sacerdotes que es la iglesia, y como es un reino de sacerdotes, ¿cómo no va a ser el Padre eterno? ¿Cómo no va a estar Dios mismo y Cristo mismo aquí dentro de ese reino espiritual de sacerdotes, como dice en el libro Apocalipsis capítulo 6, versículos 9 y 10? Dice claramente, y Apocalipsis 1, también dice ahí, Apocalipsis 1, 6, también lo dice claramente. Entonces, hay un reino aquí en la tierra llamado iglesia de sacerdotes. Acá ya no es como en el Antiguo Testamento que tenían que tener el sumo sacerdote, no. Ahora tenemos un sumo sacerdote espiritual que es Cristo Jesús, nuestro Maestro, nuestro Salvador, nuestro Redentor es Cristo Jesús. Él es nuestro sumo sacerdote. Y nosotros que somos sacerdotes. ¿Y los sacerdotes qué hacen? Son cantores, alaban, adoran, sirven al Señor, obedientes en todo aspecto espiritual, no cuestionan, solamente obedecen. Esos son los sacerdotes. Amados hermanos, entonces acá hemos visto claramente, ore en espíritu todo momento y en toda ocasión, manténgase alerta y sean persistentes en sus oraciones, porque todos los creyentes en todas las partes del mundo, vea usted, manténgase, número 1, oren en espíritu en todo momento. No dice que tú ores en la noche y después te olvides en el día. No dice que ores en el día y después te olvides. No, 1, 2. Dice constante. O sea, todos los días debemos orar. Porque el enemigo todos los días nos ataca en diferentes formas, en diferentes maneras.
Y aparte que el diablo mismo conoce nuestras debilidades. Y él conoce nuestra parte más débil, por ahí nos ataca y caemos en el pecado, mi hermano. Entonces, dice, constantemente debemos orar unos por otros. Nosotros oremos por los hermanos y los hermanos tienen que orar por nosotros también. Entonces, ese es el concepto de la oración y la preparación de la iglesia, cómo debe prepararse para entrar. ¿A dónde? A la casa de oración. Como para entrar al púlpito, que es algo sagrado y santo y puro, sin mancha, sin arruga, sin un defecto. Tenemos que prepararnos de una forma, de una manera, para ser agradable a Dios y ser obedientes, así para que el Padre Eterno y Cristo nos miren con buenos ojos y pues seamos salvos. Ahora veamos, por ejemplo, y hemos visto Apocalipsis, todo eso hemos visto, es algo excepcional, amados hermanos, que este tema da mucho que decir, da mucho que hablar, da mucho que entender, que debemos nosotros obedecer es al Padre Eterno. Debemos obedecer a Cristo Jesús. Él es nuestro Rey y Salvador. Él es todo para nosotros. Todos dependemos de Él. Todos dependemos de nuestro Señor Jesucristo para que nos vaya bien en esta vida y en el venidero. Pues, amados hermanos, espero que este tema sea de su completo agrado, de su comprensión. Este tema, espero, es nada más un tema, es de preparación. La iglesia, ¿quién es? Es un reino de sacerdotes. La iglesia es una nación espiritual de sacerdotes del rey. Y aparte es una nación exclusivamente para Dios. Es el sacerdocio, que es todas las iglesias que viven en la voluntad del Padre, en la voluntad del Hijo de Dios, en espíritu, en verdad, somos sacerdotes delante de Dios. Y los sacerdotes no pecan. Los sacerdotes obedecen. Los sacerdotes tienen que santificarse todos los días de la iglesia para poder entrar a la casa de adoración. Para poder entrar al púlpito tenemos que prepararnos un día o 2 días antes para poder entrar a ese templo tan sagrado llamado casa de adoración. Y nosotros somos iglesias, las personas somos iglesias. Entonces, en ese concepto tenemos que aprender cómo debemos hablar. Casa de oración, no iglesia. La iglesia somos la persona, vuelvo a repetir. Por favor, mis hermanos, amigos, oyentes, televidentes, gracias. Un fuerte abrazo con uno de ustedes. Amén. Amén. Gloria a Dios.